¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Cristian Baldeón Eusebio y sean bienvenidos a este video institucional del Senati del tema concurrencia, rendimiento y monitoreo de base de datos. Mi equipo de trabajo está constituido por las siguientes personas: Isaú Sandro González, Rimache Torres Delgado Harry, Cárdenas Rivero Yasmín, Pasos Durán Kelly, Reyes Loarte Dercy, acompañado por el instructor Poma Núñez José Antonio. El tema principal que vamos a tratar es concurrencia de una base de datos y transacción. Concurrencia de base de datos se refiere al mismo hecho de que los sistemas de administración de base de datos permitan que muchas transacciones puedan acceder a la misma base de datos. En sí, la concurrencia es la propiedad de los sistemas que permiten que múltiples procesos sean ejecutados al mismo tiempo y que potencialmente puedan interactuar entre sí. Control de concurrencia es una actividad que asegura que las transacciones múltiples sometidas por un usuario diferente no interfieran una con otra forma que se produzcan resultados incorrectos. ¿Qué es una transacción? Una transacción es una unidad de programa que accesa y posiblemente actualiza a varios elementos de datos. Es decir, cada transacción accede a información compartida, sin interferir con otras transacciones. Y si una transacción termina normalmente, todos sus efectos son permanentes. En caso contrario, no tiene efecto alguno. Aspectos de la transacción. En esta parte tenemos 5 aspectos de transacción. Empezamos con la confiabilidad, puesto que los sistemas de base de datos en línea no puedan fallar. La disponibilidad, debido a que los sistemas de base de datos en línea deben estar actualizados correctamente todo el tiempo. Tiempo de respuesta. En sistemas de este tipo, el tiempo de respuesta de las transacciones no deben ser mayores a 12 segundos. Rendimiento. Los sistemas de base de datos en línea requieren procesar miles de transacciones por segundo. Atomicidad. En el procesamiento de transacciones no se aceptan resultados parciales. Acciones que deben constituir una transacción. El comienzo de la transacción especifica que va a empezar una transacción. El commit de transacción les indica al motor que pueda considerar la transacción completada con éxito. El rollback de transacción indica que se ha alcanzado un fallo y que debe restablecer la base de datos al punto de integridad. Problemas de concurrencia. Comencemos considerando algunos de los problemas que debe resolver cualquier mecanismo de control de concurrencia. Existen esencialmente 3 maneras en las que las cosas pueden salir mal. El problema de la actualización perdida.
El problema de la dependencia no confirmada. El problema del análisis inconsciente. Control de concurrencia. En control de concurrencia encontramos el control de las transacciones que deben residir en las aplicaciones, primordialmente al especificar el inicio y el fin de la misma, en el punto que aseguren la coherencia lógica de los datos, teniendo como objetivo evitar interferencias entre transacciones y aislamiento. Principales técnicas utilizadas. La técnica pesimistas. El modelo del bloqueo pesimista impide actualizaciones simultáneas de los registros. Tan pronto como un usuario empiece a actualizar un registro, se coloca un bloqueo sobre el sí mismo. La técnica optimista es un método de control de concurrencia utilizado en bases de datos relacionales que no utilizan bloqueo de registro. La técnica de control de concurrencia multiversión es una técnica de concurrencia optimista en donde ninguna tarea o hilo es bloqueado, mientras se realiza una operación en la tabla, porque el otro hilo usa su propia copia de la versión del objetivo dentro de una transacción. Soy González Rimache y mi tema es el bloqueo en lo que es SQL Server. Bueno, primero el bloqueo o locking en inglés es esencial para el procesamiento de lo que es una transacción o para llegar a administrar las ejecuciones de una transacción. Eh, el bloqueo nos permite llegar mejor a las estructuras de la memoria y para que nos pueda ayudar también controlar algunas funciones que tenemos dentro de lo que son las tablas, las bases de datos, ¿no? Y aquí nos dice que existen varios tipos y también con varias funciones. Para poder comprender apropiadamente lo que es el bloqueo en SQL Server, es, es muy importante comprender el diseño en el que está hecho nuestras tablas y en el diseño en que vamos a ejecutar nosotros lo que son los bloqueos para poder garantizar la integridad de todos los datos en la base de datos, o sea, para así no poder dañar lo que son nuestras tablas y nuestro contenido que está dentro de nuestra base de datos. Dentro de sus tipos están lo que son las pruebas ACID, que es una de ellas sería la atomicity, el otro es la consistency, el otro es la isolation y por último tenemos la durability, que sería atomicidad, consistencia, isolaridad y durabilidad. El siguiente tema que sería, aquí vamos a ver las que son las pruebas así. Dentro, como decía antes, que es esencial aprender esta prueba así para que así podamos tener un correcto proceso en la transacción y bloqueo en lo que son la SQL Server, ¿no? Primero tenemos lo que es la atomicidad, la cual requiere que la transacción involucre dos o más partes discretas de la información y que se realice todas ellas o ninguna. O sea, nos quiere decir que al ejecutar una transacción se tiene que ser bien hacemos entre todas las tablas o no hacemos en ninguna de ellas. Eso es lo que nos quiere decir atomicidad. Que si es que se va a hacer un proceso, tiene que ser ejecutarse o no ejecutarse. No se puede quedar esto a ejecutarse a la mitad y no terminar, porque estaríamos dañando lo que son las bases de datos
bueno, nuestras tablas y su contenido. Y en el otro tenemos lo que es la consistencia. Requiere que una transacción cree un estado válido con datos nuevos, o se debe poder recuperar todos los datos en el estado existente antes de la ejecución de la transacción. ¿Qué nos quiere decir esto? Que debemos crear un estado válido con datos nuevos, o sea que se debe crear datos nuevos o si no una copia de seguridad o unos datos de recuperación para si es que por A o B hay un problema en lo que es la transacción o en la ejecución de la transacción, se pueda recuperar o volver al estado original, ¿no? En el siguiente tema es lo que es el aislamiento, la cual requiere dice que la transacción de este aún en ejecución y que no se haya encargado de todos los datos. O sea, quiere decir que el proceso debe estar la transacción se debe llevar a medio proceso, pero que no se debe terminar todavía hasta poder aislar el resto de las transacciones. Y por último sería la durabilidad. Consiste en que los datos encargados sean almacenados mediante un método que logre mantener todos los datos en un estado correcto y que esté disponible para el usuario, aún en caso de fallos. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que, se, que todos los datos deberían estar almacenados mediante un método que nos pueda ayudar a ejecutar de manera correcta. Si es que por A o B hay un fallo, este, este dato encargado de almacenar nos ayude a poder recuperar y poder dar otra vuelta a la disponibilidad de las tablas hacia el usuario. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los modos de bloqueo. Tenemos 4 modos. Entre ellas está el bloqueo exclusivo, el compartido, la actualización y el propósito. En lo que es bloqueo exclusivo, este tipo de bloqueo asegura que una página o fila se reserve exclusivamente para la operación que impuso el bloqueo compartido. O sea que en el bloqueo exclusivo, las filas que son reservadas exclusivamente para la operación siempre van a estar bloqueadas, ¿no? O sea que cada fila que pongamos para poder ejecutar nuestra transacción en bloqueo exclusivo, siempre las filas van a permanecer bloqueadas. En el otro, en el bloqueo de actualización, este tipo de bloqueo se parece a un bloqueo exclusivo, pero a diferencia de es diseñada para poder ser más flexible, o sea, para no bloquearlo de toda una fila de manera permanente. Se puede poner un bloqueo de actualización en un registro que incluya un bloqueo compartido. O sea, en este nos quiere decir que podemos poner varias filas que se pueden bloquear o se pueden compartir ese bloqueo. Ya, y ahora tenemos el bloqueo compartido. Se lleva a cabo cuando se impone y reserva una página o fila. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en un bloqueo compartido siempre va a haber una reserva, o sea que va a haber una página, una fila que especialmente sea para el bloqueo y así se puede ejecutar las demás transacciones sin ningún problema. Lo cual significa que cualquier otra operación no podrá modificarse. O sea, quiere decir que si queremos modificar una tabla, no se va a poder porque va a estar reservado en una página diferente a la que vamos a usar. Mientras que el registro permanezca bloqueado. O sea que el registro no se puede modificar mientras que esa página va a estar bloqueada. Y por último tenemos el bloqueo de propósito. En este último nos dice que es para garantizar que los cambios realizados en los datos se ejecutan de manera correcta. O sea que con esto ya nos asegura de que toda la transacción que ejecutemos o el cambio de datos o actualización de datos se ejecuten de manera correcta y sin que haya fallas dentro de nuestra base de datos ni en la ejecución de la transacción, ¿no?
y por eso se tiene un orden jerárquico para poder realizar lo que son las transacciones y el bloqueo de datos dentro de una tabla. Ahora tenemos lo que son los bloqueos con intenciones regulares. Dentro de eso están la intención exclusiva, la compartida y de intención. Actualizar de intención. Ya, a ver. Dices, en el primero se le indica al SQL Server que dicha operación tiene una intención de modificar algunos recursos con jerarquía inferior, logrando bloqueos exclusivos. O sea que nos dice que este primero que se tiene que dar una indicación a SQL Server que la operación que vamos a realizar es con intención exclusiva. O sea que nos quiere decir que sí o sí se va a modificar porque el usuario está pidiendo que se modifique y la jerarquía es inferior logrando bloqueos exclusivos. O sea que los bloqueos se van a ejecutar pero con una jerarquía inferior. Y así de esta forma se van a mantener nuestras tablas en una correcta funcionamiento, ya que los datos van a permanecer de manera individual bloqueadas, ¿no? Ya. Pasamos al siguiente, que sería intención compartida, que dentro de eso está lo que se le indica que a SQL Server que dicha operación posee la intención de poder leer algunos recursos de jerarquía inferior, llegando a obtener bloqueos compartidos. O sea, nos quiere decir que se tiene que dar una indicación a SQL que vamos a realizar una operación con intención para poder leer lo que son los datos o los recursos de jerarquía, llegando así poder dar un bloqueo compartido, o sea, bloquear varias filas, o también puede ser de manera individual en dichos recursos, pero todo esto en una jerarquía inferior. Ya. Por último, lo que es actualizar de intención, ¿no? En este se indica que la operación tiene que ser de intención de leer algunos recursos. O sea, nos quiere decir que la indicación que vamos a dar es solamente para leer algunos recursos en jerarquía inferior. Ya no sería como en la compartida, que en este lee todos los recursos. Y así se puede obtener lo que son un bloqueo compartido. Claro, no hay mucha diferencia en lo que son bloqueos compartidos con lo que es actualizar la intención. La diferencia sería que en lo que es en bloqueo compartido se leen todos los datos y se bloquean casi de manera compartida a todos. Pero en lo que es en la actualización solamente es para algunas nada más. Pasamos al siguiente tema, que sería la jerarquía de bloqueo. Dentro de eso tenemos lo que es eh, en la jerarquía, en la parte superior sería la base de datos, que sería un bloqueo general. El siguiente sería un bloqueo de tablas, o también tenemos lo que son bloqueos de páginas o bloqueos de row, o que sería bloqueos de accesos, ¿no? Y que sería el nivel más bajo en lo que es en lo que es en la jerarquía inferior. Bueno, pasamos al siguiente. El motor de base de datos de SQL Server nos dice que bloquean los recursos con diferentes modos de bloqueo que nos determina el modo de transición. Bueno, ya vimos lo que son los compartidos. Eso sería como una conclusión en los modos de bloqueo, ¿no? Que están compartido, actualizado, exclusivo, intención, esquema, actualización masiva y intervalo de clave. En la primera sería en compartido, se utiliza las operaciones, bueno, siempre para la mayoría de bloqueos se va a usar lo que es la instrucción select, ya que este nos permite seleccionar si vamos a seleccionar una tabla o solamente vamos a seleccionar una columna, ¿no?
en lo que son bloqueos compartidos. Ya, en lo que son actualizados, se utiliza en recursos que se pueden actualizar evitando forma común de interbloqueo. O sea, ¿qué nos quiere decir con esto? Que se tiene que usar una instrucción que sean eh, eh, que sea especialmente a la fila o al lugar que vamos a bloquear, que sea bien exacto, ¿no? Nuestra instrucción, y así para no bloquear a otras partes de la tabla que no queremos bloquear. En lo que es exclusivo se utiliza para operaciones de modificación de datos como insert, update o delete. Update, perdón, lo que sería insert sería de insertar datos, update que sería para actualizar y delete que sería para eliminar o borrar los datos, ¿no? Ya, en lo que sería de intención se utiliza para poder establecer una jerarquía de bloqueos. Bueno, en este tema, en lo que es la intención, siempre va a haber una jerarquía desde que son desde la parte superior, que sería desde la base de datos, hasta la parte inferior, que sería el row. Eh, Dentro de eso está la que son la de intención compartida, exclusiva, compartir con intención exclusiva, ¿no? Las que vimos hace unos momentos. Vemos lo que es también tenemos lo que es el esquema. Se utiliza cuando se ejecuta una operación. Bueno, depende del esquema de una tabla, ¿no? Si es que una tabla es bien intensa o no. Y si es que la jerarquía que tiene la tabla está perdón, si es que la tabla, las columnas de la tabla son compartidas en bloqueo o no. Mm, ya, ahí sería lo que son actualización masiva o BU, que se usa cuando se copian datos de forma masiva. O sea, ¿qué nos quiere decir? Cuando se va a hacer una copia de cientos o miles de datos hacia una tabla. Y se especifica, dice la sugerencia tab block. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que se va a bloquear una tabla para poder hacer la modificación de datos, ¿no? Bien, y por último sería el intervalo de claves. Protege el intervalo de filas que lee una consulta cuando se utiliza el nivel de aislamiento de transacciones seriables. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que sería un dead block. ¿Qué es un dead block? Sería un bloqueo mortal, abrazo mortal o puerto mortal. Bueno, hay muchas formas en conocer lo que es, pues, de las más conocidas es lo que es el bloqueo mortal o el abrazo mortal. Eso, ¿qué nos quiere decir? Sucede cuando dos o más transacciones intentan hacer bloqueos de claves en orden opuestos. Por ejemplo, eh, tenemos aquí lo que son las consultas. Eh, Tenemos dos consultas y en la primera nos dice bloquear la clave 1 y en la segunda bloquear la clave 2. Y en la consulta 2 queremos hacer lo mismo pero de manera invertida. Y entonces lo que va a suceder es esto, que SQL Server lo va a reconocer como un bloqueo mortal y lo que va a hacer es bloquear de manera permanente las, las tablas seleccionadas, ¿no? O las claves seleccionadas. Pasamos de la siguiente sería, dice, si las consultas se ejecutan al mismo tiempo, la consulta 1 bloqueará la clave 1 y la consulta 2 bloqueará la clave 2. Dice, y cada consulta espera que la otra libere la clave ocurriendo el deadlock. Bueno, o sea, ¿qué nos quiere decir? Al momento de ejecutar, que en la consulta 1 va a bloquear lo que es la clave 1, o sea, la primera instrucción, y la segunda va a bloquear lo que es la segunda instrucción, esperando a que uno de ellos desbloquee, pero como ya ambos están bloqueadas, no se va a poder desbloquear ninguna de ellas. Bueno, vamos al siguiente, lo que es un protocolo de bloqueo. Entre los requisitos está lo que es primero la demostración, luego la propiedad,
lo que era según la primera fase y la segunda fase, ¿no? Empezamos desde la primera fase, que son los bloqueos, que esto se empieza haciendo un bloqueo, luego lo que es la segunda, que sería desbloqueando una tabla, la tercera dice, según ya después de hacer el desbloqueo, si es que se va a hacer alguna transacción, tienes que seguir lo que son los requisitos, que no existan planificaciones no secuenciales legales. Y por último sería la demostración. Por ejemplo, suponemos que no sea secuenciable, entonces por el teorema de grafos secuenciales de G, para ese tiene, o sea, para esto hay un ciclo, que sería la T y 1, y tendría que seguir el mismo ciclo T y 2 y así hasta poder volver a lo que es al mismo lugar. O sea, si es que por A o B hacemos, tenemos que hacer una transacción, se tiene que volver al mismo lugar, al mismo punto de inicio. O sea, así como se inicia, se tiene que volver al mismo lugar. Por eso aquí vemos que empieza con la TI1, que sigue la TI2. En el medio ya sería el proceso, el desbloqueo, y por último tendrías que volver al mismo lugar, que sería, y queda la tabla como así empezó. Pasamos al tema de seriabilidad, que tenemos dos, que una de ellas sería la seriabilidad por conflicto y la otra es seriabilidad por visión. Dentro de la seriabilidad por conflicto estamos lo que es eliminar conflictos, o sea, de sus partes más importantes de lo que es seriabilidad por conflicto. Esto nos ayuda a eliminar conflictos dentro de una tabla. El otro sería las operaciones sobre los mismos datos en más de una transacción. O sea, ¿qué nos quiere decir con esto? Que podemos usar diferentes tipos de consultas en una sola transacción y no va a haber conflictos dentro de este. En la seriabilidad por visión tenemos lo que es define una regla de equivalencia menos estricta que la de conflicto. Aquí nos quiere decir que hay un proceso en el cual se tiene que seguir, que no es tan estricta como lo que sería una seriabilidad por conflicto, sino es más leve. Y ahora tenemos también lo que son operaciones de lectura y escritura. O sea, puedes ejecutar lo que son nuevos códigos, ejecutar, actualizar nuevas consultas, ¿no? Por último está lo que es el refinamiento de equivalencias, que sería lo que son lo que sería el mantenimiento o la actualización de datos de una manera que sea correcta, en la que se pueda ejecutar y quedar como nosotros lo estamos dando las instrucciones, ¿no? Como nosotros damos las instrucciones y como debería ejecutarse. Y con eso terminaría mi tema. Eso sería todo. Muchas gracias. Continuemos con qué es el rendimiento de una base de datos. El rendimiento en una base de datos es fundamentalmente en la gestión para tener una mejor optimización en nuestro sistema operativo. Esto quiere decir que hay dos tipos de esto, que son en manera de hardware y software. En manera de hardware podemos ver sobre nuestra memoria RAM, sobre nuestro sistema operativo, y en el modo software podemos ver el uso del MySQL, la máquina virtual que utilizaremos, entre otros. Ahora vemos las técnicas de estimación para medir el rendimiento de una base de datos. La evaluación continua del rendimiento de la base de datos, que nos ayudaría a minimizar el tiempo de respuesta y maximizar el rendimiento. Esto con la única finalidad de tener un rendimiento óptimo. Para esto veremos algunos ejemplos que nos ayudaría, que son el tráfico de redes, el disco y el uso del CPU, entre otros factores que utilizaremos. Para tener un buen rendimiento es necesario analizar los requisitos de las aplicaciones, como por ejemplo la estructura de datos y la física de los datos. Esto para obtener el procesamiento de traslación de la línea OLTP,
frente a los sistemas de ayuda y la toma de decisiones. Los ejemplos. En los ejemplos podríamos ver el tiempo de respuesta para las consultas con frecuencia para determinar, y si es necesario podríamos eliminarlo o aumentarlo. Y también podríamos vender lo que es los índices, las consultas y las tablas. Esto para ejecutar las consultas. Mediante la supervisión de las consultas en Transact SQL se ejecutan escritas correctamente y con los resultados esperados. Y mediante la supervisión de los usuarios e intentar conectarse a una instancia de SQL Server puede determinar si la seguridad está configurada de forma correcta y probar las aplicaciones de manera de desarrollo. Esto quiere decir que los usuarios tendrán una seguridad predeterminada, y esto podrán probar cuando ingresen a SQL Server, y así podrán ver si está de manera correcta o podría ser de manera incorrecta. Veremos la técnica de estimación para medir el rendimiento de la base de datos. Podemos saber qué es el buffer. El buffer es un espacio de memoria en el cual se almacenan datos de manera temporal. Esto, su único uso y su principal es el almacenar datos de manera temporal, y así no se puedan borrar ni se puedan quitar. Esto quiere decir que pueden contener archivos de manera temporal, y que en algún momento se puede eliminar. Aquí se puede ver que hay dos, de manera hardware o software, o como quien dice, de entrada o de salida. Esto para regular los datos y la velocidad del proceso. Ahora veremos los índices. ¿Qué son los índices? Los índices en una base de datos es para mejorar la velocidad. Esto es como un identificador de cada fila, para que sea el acceso más rápido para los usuarios en una tabla o en un registro. Los índices también pueden ser creados con el uso de columnas para una base de datos de las búsquedas más rápidas y del ordenamiento del acceso de los registros. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Dercy Domingo Reyes Loarte y me toca exponer índices y otros demás temas. Empezamos. Índices. El índice de una base de datos es una estructura de datos que mejora la velocidad de las operaciones por medio de un identificador único de cada fila de una tabla, permitiendo un rápido acceso a los registros de una tabla en una base de datos. Los índices son usados para encontrar rápidamente los registros que tengan un determinado valor en alguna de sus columnas. Sin un índice, MySQL tenía que iniciar una búsqueda por el primer registro y leer toda la tabla para encontrar los registros relevantes. Un error común es pensar que los índices no afectan en tablas con poco volumen de datos, aún en tablas pequeñas. O sea, un ejemplo, mis registros. Es por lo menos 100 veces más rápido leer datos utilizando un índice. Sin este índice estaríamos haciendo una lectura secuencial. Por lo tanto, queda claro que los índices son realmente eficaces para acelerar el acceso a datos. Consultas. Una consulta sirve para extraer información de una base de datos. Permite manipular datos, agregar, eliminar y cambiar. Así es como usaremos esta palabra. Una consulta funciona de la misma manera. Le da sentido al código utilizando en cualquier lenguaje de consulta. La optimización de las consultas podría ser el punto más extenso de los tres, por la gran variedad de posibilidades que tenemos a la hora de optimizar consultas. Puedes conseguir que MySQL rinda a buen rendimiento, con grandes cantidades de datos, pero para ello debes tener en cuenta sus limitaciones y saber cuáles son las características que ofrecen mejor rendimiento. Rendimiento transaccional. Se debe comprobar que el sistema gestor de base de datos puede efectuar la cantidad necesaria de transacciones por unidad de tiempo para proporcionar a los usuarios un tiempo de respuesta adecuado. En general, este punto es difícil de definir teóricamente. En primer lugar, porque la información necesaria para calcular la carga de transacciones que deberá soportar el sistema es compleja y difícil de obtener. Y, en segundo lugar,
porque las medidas de transacciones por segundo que ofrecen los distintos fabricantes no siempre son comparables. Además, el sistema de rendimiento del gestor de base de datos es ampliamente variable según las características de la máquina en la que está instalado, capacidad y velocidad de los discos, cantidad de memoria, potencia de la UCP, etc. Por ello, lo más conveniente es diferir la resolución sobre este punto, hasta que se pueda comprobar experimentalmente realizando una prueba en una propia instalación. A pesar de lo comentado, existen varias pruebas de rendimiento estándar que ofrecen datos útiles. Son más interesantes que las CGBD. Son los del Transaction Processing Performance Council, organismo fundado en 1988, al que pertenecen más de 40 fabricantes de plataformas físicas y lógicas de base de datos, que ha definido especificaciones de benchmarks estándar para sistemas de proceso de transacciones en entornos comerciales. Técnicas de estimación del tiempo de respuesta. Componentes del tiempo de respuesta de la base de datos. El tiempo que tarda el DB, la base de datos en procesar una petición SQL se divide en tiempo de ejecución de las instrucciones correspondientes, es decir, tiempo de consumo del procesador, CPU. Tiempo esperando algún suceso. Aquí puede haber múltiples causas, pero las más importantes y comunes son dos. Tiempo de espera de las operaciones de entrada y salida, es decir, espera por los accesos a disco. Y el otro, tiempo de espera por algún recurso que está bloqueado. Estos tiempos de espera los registra en la base de datos Performance Monitors en el epígrafe de tiempos de clase 3. En resumen de todo esto, para evaluar el diseño físico y como ya hemos dicho, hay que estimar el rendimiento que vamos a obtener. Esto implica estimar el tiempo de respuesta de los programas en sus peticiones de datos, para lo cual simplificaremos considerando solamente los tres componentes citados: CPU, entrada y salida y bloqueos. Parámetros relacionados con MySQL. El rendimiento de una base de datos depende de numerosos factores y se requiere una gestión adecuada para optimizarla. Por ejemplo, algunos factores no relacionados directamente con MySQL son el propio hardware del equipo, el sistema operativo y el todo tipo de sistema de ficheros utilizados. A continuación, se procede a hablar de parámetros relacionados con MySQL. Y son tres: tiempo de latencia, problemas de disco y confiabilidad. Tiempos de latencia. Es el tiempo que requieren los discos para utilizar o realizar las operaciones de lectura y escritura de datos. Depende del tiempo necesario para mover las cabezas del lector, del disco y la velocidad de rotación del disco. La entrada y salida a disco suele ser la parte más lenta de cualquier sistema. Se puede aliviar teniendo una buena RAM y optimizando la configuración del caché de MySQL. Problemas de disco. Al aumentar el tamaño de nuestra base de datos, la caché pierde eficacia y se requerirán varios accesos, que se harán más o menos al azar para leer y escribir registros. Se puede minimizar este problema utilizando el sistema gestor de bases de datos, que tengan un tiempo de lectura y escritura bajo o usando enlaces simbólicos de manera que se puedan tener diferentes bases de datos en diferentes discos.
Confiabilidad. Es una medida de la integridad de nuestra base de datos y se puede mejorar usando sistemas RAID e iremos aumentando al sistema RAID a medida de que los datos se vuelvan más críticos. Pero el problema que esto conlleva es para las aplicaciones de muchas escrituras. El aumentar el sistema RAID puede provocar una reducción del rendimiento. Muchas gracias, eso sería mi tema. Continuando con la exposición, mi nombre es Yasmín Cárdenas Riveros. Objetivos primordiales del monitoreo. Asegurar la alta disponibilidad de servicios de base de datos. También mantener la visibilidad del tamaño de la base de datos, el tamaño del buffer, el caché y el tiempo de conexión de la base de datos. También es analizar el número de conexiones de usuarios a la base de datos en diferentes horarios. Analizar las tendencias de uso ayuda a tomar acciones de forma proactiva antes que se produzcan las tendencias críticas. ¿Qué componentes se monitorea en la base de datos? Está el tiempo de respuesta, actividad de usuario, el estado, uso de espacio de tablas, detalles del espacio de tablas, estado del espacio de tablas, el rendimiento de archivos de datos, detalles de sesiones, esperas de sesiones, lecturas de disco, segmentos de rollback. Como conclusión, podemos decir que es un sistema de monitoreo y la estadística de base de datos nos, nos podemos dar cuenta de todo lo que está pasando en nuestra base de datos, así como las actualizaciones que se tienen y al mismo tiempo podemos tener un mejor manejo. El monitoreo nos ayuda a poder evitar lo que son problemas antes de que se surjan. También nos ayuda a saber del buen estado de cada uno de los componentes y poder identificar lo que son problemas o también las degradaciones. Em, Así como existe la capacidad de conexiones a la fuente de base de datos y monitorear los diversos valores de las columnas en tablas, recolectar datos y también lo que es notificar a través de mensajes de alertas si las propiedades de los sistemas de base de datos van más allá de un umbral determinado. Gracias. Monitoreo de una base de datos. ¿Qué es el monitoreo? Es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información importante de la base de datos que nos ayudan a vigilar el rendimiento de los procesos que se llevan a cabo para mantener una base de datos segura, tener un control en las mismas y que se desempeñe eficazmente. El monitoreo en tiempo real de la actividad de base de datos es la clave principal para limitar su exposición a daños en lo que es de la base de datos, detección de instrucciones y uso indebido de la información.